Si pudiéramos ver el pasado y el futuro al mismo tiempo, el origen y el final, el universo entero en un instante, entonces finalmente encontraríamos respuestas a las mayores preguntas. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde viene? ¿Qué lo impulsa? ¿Cuál es su propósito? Hola chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una segunda clase de filosofía en línea. Todavía por ahora en esta modalidad diferida a través de nuestra plataforma interactiva Edpuzzle, que nos permite ir comentando minuto a minuto lo que vamos haciendo a través de esta clase. Espero que hayan tenido oportunidad de revisar ya la clase anterior y que disfruten la clase que les presentaré a continuación. En la sesión previa ya tuvimos la ocasión de poder presentar, aunque sea en términos muy generales, de qué se trata la filosofía. Lo que corresponde ahora es que les presente cuáles son los objetivos de esta asignatura, cuál es el propósito de que ustedes como estudiantes tengan esta asignatura. En primer lugar, esta asignatura persigue que ustedes se formulen preguntas significativas para su vida a partir del análisis de teorías y de ideas filosóficas, poniendo en duda aquello que parece como obvio y proyectando distintas posibilidades y distintas perspectivas nuevas. Hasta el momento, desde luego, que las preguntas filosóficas las he venido haciendo yo y por supuesto que seguiré haciéndolo ya que es mi trabajo. Pero la idea es que transitemos a un momento en el cual ustedes sean capaces de formularse sus propias preguntas filosóficas y que tengan las herramientas para ser capaces de abordar esas dudas y tratar de resolverlas o encontrar puntos de vista para abordar los problemas que ustedes prefieran plantearse. El segundo objetivo que se plantea esta asignatura es que ustedes sean capaces de analizar y fundamentar ideas y conceptos presentes en textos filosóficos, analizando sus contenidos, sus metodologías, sus supuestos y sus implicancias para la vida cotidiana. Es decir, tenemos que hacernos el hábito de leer, aunque sean textos breves, y aprender a distinguir cuáles son los supuestos o las ideas esenciales que descansan en lo que los autores han querido expresarnos a través de sus escritos. Desde luego que lo que yo estoy planteando aquí son los objetivos priorizados que se espera que ustedes adquieran, pero detrás de la asignatura en general y detrás de los otros objetivos que no he mencionado acá, hay habilidades que se espera que ustedes sean capaces de adquirir, tales como identificar, describir, analizar y fundamentar problemas y ser capaces de dialogar con otros, intercambiando ideas para así enriquecer sus propios puntos de vista. En una escala mucho más larga de las cosas, esta asignatura lo que pretende es formar ciudadanos críticos, informados, eminentemente libres y que sean capaces de aportar de forma constructiva a la sociedad en la que vivimos.
Pero por supuesto, a todo eso tenemos que llegar con el transcurrir de las varias clases que nos quedan por delante. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero dejemos estas cosas aburridas de lado y concentrémonos en retomar nuestro tema, que hasta el momento ha consistido básicamente en hacer una introducción a qué es la filosofía. Durante esta clase seguiremos conociendo aspectos generales de la filosofía, conociendo algunas de sus características y puntualizando hacia el final su relación con otras formas de saber, sobre todo con la ciencia. Queridos amigos de tercero medio, lo que hicimos durante nuestra clase anterior fue básicamente presentar nuestra asignatura, dar un punteo muy general de qué se trata esta disciplina, pero hasta aquí no ha sido más que eso, una mera primera impresión. Lo que haremos durante esta clase será seguir puntualizando algunos otros elementos generales, características esenciales de la filosofía, de dónde viene el concepto, cuándo surge y cuál es su relación con otras formas de saber, en particular la ciencia. Estos son los temas que exploraremos durante esta clase. Buenas noches. ¿Les apetece elegir alguna conversación? Ah, eso sería estupendo. La especialidad de esta noche son las minorías. Ah, eso parece muy interesante. ¿Y esta de aquí qué es? Eso es filosofía. ¿Eso es un deporte? No, en realidad es un intento de construir una hipótesis viable para poder explicar el sentido de la vida. Eso me parece estupendo. ¿Quieres que hablemos del sentido de la vida, querida? Claro, ¿por qué no? ¿Filosofía para dos? De acuerdo. ¿Habitación? 259. 259. Bien. ¿Y cómo lo...? ¿Desean que empiece la conversación por ustedes? Sí, se lo agradeceríamos. De acuerdo. Bien. ¿Nunca se ha preguntado por qué está aquí? Ya, el año pasado fuimos a Miami, el anterior a California. No. Este año... Quiero decir, ¿por qué estamos aquí? En este planeta. No. Bien. ¿Han deseado conocer la razón de todo esto? No. De acuerdo. Bien. A través de la historia ha habido hombres y mujeres que han buscado una solución a los misterios de la existencia. ¡Es estupendo! Y a esos tipos les llamamos filósofos. Oh. ¿Y es de eso de lo que estamos hablando? Exacto. ¡Oh, qué lindo! Bien, veo que ya lo han comprendido. Así que voy a darles estas fichas de conversaciones. Les explican por encima los métodos filosóficos y los nombres de los filósofos más famosos. Aquí tienen y... que disfruten de la conversación. Gracias, muchísimas gracias. ¡Qué guapo! Sí, y muy comprensivo. Volvamos a lo que planteábamos en la clase anterior. En ella presentábamos a la filosofía en su naturaleza interrogadora, es decir, la filosofía como duda, como cuestionamiento, como pesquisa, como búsqueda de explicaciones, de fundamento, de sentido. Pero todo esto todavía es una idea muy general y todavía muy vaga acerca de qué es la filosofía. Aún no hemos delineado algunas de sus características más esenciales y de hecho ni siquiera hemos presentado la definición, el por qué la filosofía se llama como se llama. Partiremos con eso. Los griegos tenían mucha imaginación. Nuestra civilización se lo debe todo a ellos. Bueno, casi todo. La era griega fue un acontecimiento extraordinario en la historia universal. Imaginaos, la ciencia, el arte, la filosofía alcanzaron tal altura que pasarían 2000 años antes de que ocurriera algo nuevo. Filosofía, ¿de dónde viene la palabra? Lo primero que debo señalar es que la filosofía, como concepto, como palabra, viene a nacer tiempo después a que de hecho existiera la disciplina, que se practicara y se ejercitara esto de filosofar. La filosofía nace, según los registros, allá por el siglo VII a.C., en una ciudad costera, Mileto, en Jonia, Asia Menor, de manos de un filósofo llamado Tales de Mileto, un caballero que de hecho además de filósofo era también matemático, comerciante y viajero. Sin embargo, la palabra filosofía emerge por lo menos un siglo después de la mano de Pitágoras de Samos, quien en su comunidad pitagórica allá en Crotona
utiliza por primera vez la palabra. Esto tampoco lo sabemos de primera mano, se sabe a través del registro doxográfico, es decir, a través del registro de las opiniones de autores, de historiadores que habrían vivido en la época y a quienes aparentemente les constaba que Pitágoras habría sido el primero en utilizar la palabra filosofía. Según una anécdota compartida por Cicerón, Pitágoras habría estado en Fliunte, una polis, en donde habría dialogado con el gobernador de este lugar, y este hombre habría llamado a Pitágoras sabio, y Pitágoras le habría corregido y le habría dicho: no, yo no soy sabio, sofoi, sino que soy filósofo. Al desconocer el significado de esta palabra, el gobernante obviamente le pregunta a Pitágoras qué significa esto de ser filósofo, y Pitágoras le responde, y cito acá el registro de Cicerón en sus propias palabras: filósofos son aquellos hombres que no vienen de otra vida a servir a la gloria o a las riquezas, sino que, teniendo a todas las demás cosas en nada, examinan cuidadosamente la naturaleza de las cosas. Es decir, serían hombres que en lugar de encapricharse con el tener riquezas, tener dinero, tener poder, buscan interrogarse la naturaleza, el origen, el porqué de todo. Esta expresión pitagórica, y que es compartida por otros filósofos clásicos, coincide por supuesto con la etimología de la palabra filosofía, que por supuesto tiene un origen griego. Filosofía viene de las palabras philein y sofía, donde philein significa amor o un apego apasionado a alguna cosa o alguna actividad, mientras que sofía significa sabiduría. En definitiva, el filósofo sería, según este significado literal, aquel que ama o busca apasionadamente la sabiduría. Ahora bien, tenemos que comprender que este significado etimológico del concepto filosofía no es tampoco demasiado esclarecedor acerca del sentido de esta actividad. Esta idea de que hay una sabiduría que el filósofo persigue es un significado que retrata más bien la noción más clásica de la filosofía, aquello que de uno u otro modo hacían, cultivaban, aspiraban los hombres del mundo griego, romano o incluso medieval, y eso todavía incluso con ciertos matices. En definitiva, se trata de una convicción implícita de que hay un saber universal al cual el filósofo puede acceder, de que más allá de la gran diversidad de opiniones, de percepciones subjetivas, hay una verdad absoluta que puede ser alcanzada por el esfuerzo del sabio, quien, valiéndose de la razón, puede zafarse de las impresiones equivocadas sobre las cosas, patrañas, y acceder a una verdad única y universal. Yo no voy a entrar aquí en afirmar que esta verdad absoluta o que este saber universal existe o no existe. Lo que me interesa a mí es que ustedes sean capaces de evaluar el problema en su mérito y por sus propios medios. Y además sería injusto hacer semejante dictamen sin conocer primero, aunque sea de manera muy general, las ideas de algunos de los grandes filósofos de la época clásica, tales como Aristóteles, Platón, Santo Tomás de Aquino y otros tantos filósofos que dieron a luz a doctrinas sumamente interesantes. Considero que solamente después de haber conocido, aunque sea alguna de estas ideas, uno podría entrar a juzgar o considerar: parece que no hay una verdad universal. No nos apresuremos. La filosofía merece un tiempo para ser digerida, pensada, reflexionada y sopesada. Además, si abandonamos la búsqueda de la verdad, entonces, ¿para qué filosofamos? Por lo mismo, quiero dejarles un poco la inquietud acerca de si hay o no hay cierta clase de sabiduría a la cual se podría acceder. Lo que sí es cierto afirmar en un sentido histórico es que a medida que avanzamos en la época moderna, esta idea de que hay una verdad absoluta, sólida, consistente, se vuelve cada vez más difícil de sostener. Se transforma en una discusión compleja, llena de una serie de distinciones y matices que de hecho impiden resolver el problema de una forma tan clara, tan aparentemente obvia. Y conforme vamos avanzando a nuestra propia época, es clarísimo que la noción de verdad se fragmenta, se descompone, se va diluyendo, se va fracturando en una serie de distintas pesquisas en distintos ámbitos del saber.
razón por la cual es muy difícil que un filósofo del siglo XX o del siglo XXI pudiera confirmarles a ustedes que efectivamente la filosofía es el amor a la sabiduría. Podría coincidir con ello en un sentido quizás más bien romántico o en la presentación de la disciplina como algo más bien general. Pero una vez que empezamos a profundizar, el asunto tiene matices. Camarero, esta conversación no nos gusta. Es en razón de lo señalado que la definición de filosofía en tanto amor a la sabiduría resulta un poco incompleta y estrecha y nos obliga a tratar de aportar una definición un poquito más completa. Una definición que recoge el espíritu de gran parte de las definiciones de filosofía que se pueden encontrar en cualquier manual. Podríamos señalar que esta disciplina consiste en reflexionar y problematizar la existencia humana y la realidad. Y en este examen y reflexión, la filosofía recoge las distintas dimensiones comprometidas en la existencia humana y en la realidad, tales como la ética, la política, el arte, el conocimiento, la ciencia, la religión, la cultura y la existencia humana y su sentido. Quiero insistir en la idea de que esta es una definición más bien inicial, ya que en la medida que uno va profundizando en esta disciplina se va encontrando con que distintos filósofos aportan sus propias definiciones mucho más precisas, mucho más acotadas y de hecho en algunos sentidos bastante diferentes de lo que yo les estoy dando, pero para eso, como les digo, hay que profundizar la disciplina como para poder entender una definición analítica, heideggeriana, hegeliana de la filosofía. No vamos a llegar a eso por ahora. Ahora, quiero destacar que me he referido hasta acá a la filosofía como disciplina y no como ciencia, ya que la filosofía no es una ciencia, lo cual para mucha gente es obvio, pero vale la pena de ser traído a colación. Si bien es cierto, a lo largo de la historia de la filosofía, muchos autores han sido en efecto científicos, matemáticos, lógicos o personas que de uno u otro modo han estado muy vinculadas y muy próximas al mundo del quehacer científico, ambas disciplinas son diferentes. Eso sí, desde luego que siempre ha habido y lo sigue habiendo un excelente diálogo entre ambos mundos. La ciencia y la filosofía suelen tener excelentes relaciones. Y salvo algunos casos, es muy fácil encontrar que los científicos tengan una afinidad por cuando menos algunas cuestiones filosóficas y es muy natural que los filósofos nos sintamos también inclinados a querer saber acerca del progreso científico y estar por supuesto al día en cómo la ciencia opera y funciona. Al fin y al cabo, ambas disciplinas descansan en la razón. Pero hay diferencias y tenemos que ponerlas de manifiesto. La ciencia nos puede llevar por toda esa vastedad, pero sin imaginación no vamos a ningún lado. Nuestra nave de la imaginación está impulsada por dos motores, escepticismo y asombro. Se guía por el conjunto de reglas sencillas que definen a la ciencia y la hacen tan poderosa. Probar ideas con experimento y observación. Edificar en esas ideas que pasen la prueba. Rechazar las que no la pasen. Seguir la evidencia hasta donde nos lleve y cuestionarlo todo. Tomen estas reglas en serio. Y el cosmos es suyo. Hay formas muy obvias de hacer la diferencia entre la filosofía y la ciencia. Quizás la más notoria es que la ciencia descansaría en la evidencia, en el dato concreto, mientras que la filosofía no hace tal cosa. Aunque esta distinción es cierta, también podrías dar la impresión de que a la filosofía en consecuencia le falta algo que la ciencia tiene. Y nos da esta impresión en consecuencia de que una sería un saber defectuoso y la otra sería un saber más bien completo, lo cual sería hacernos una idea equivocada sobre todo lo que se refiere a la filosofía. Para completar en consecuencia esta idea, consideremos la visión de dos filósofos. En primer lugar, consideremos la opinión de Gabriel Marcel, un filósofo existencialista cristiano francés del siglo XX, quien nos propone hacer una interesante distinción entre problemas y misterios.
Para Marcel, los problemas son inquietudes que se refieren a objetos, a realidades concretas externas a nosotros y que podemos constatar, observar y pesquisar. El origen de los astros, el origen de la vida, la cura para una enfermedad, la variación en el precio del dólar, el ingreso de inmigrantes a un territorio, el decrecimiento en el volumen de pescados en los mares, son todas cuestiones concretas que podemos averiguar de una manera u otra. Están ahí afuera, no son externos y podemos hacer alguna averiguación al respecto con ciertas metodologías y con ciertos criterios. Sin embargo, aunque estos asuntos desde luego que pueden importarnos y podrían ser muy relevantes para mí en particular, son, y quiero insistir en esto, realidades externas a mí, están fuera de mí y de uno u otro modo yo podría descansar de esos problemas y dejarlos fuera de mi vida. Adicionalmente tenemos que señalar que si bien estos problemas hoy pueden ser actualmente una incógnita, eventualmente son problemas que tienen solución o es pensable que podrían ser solucionables. Quizás hoy no tenemos ni los métodos, ni sobre todo quizás los instrumentales, el equipamiento para resolver ciertos enigmas del universo, pero es pensable, insisto, que tarde o temprano la ciencia pueda resolver esas incógnitas. Pero cuando hablamos de misterios, el asunto es distinto. La filosofía se ocupa de misterios, mientras que la ciencia se ocuparía más bien de problemas. ¿Qué son los misterios? Para Gabriel Marcel, los misterios son inquietudes que no tienen respuesta y que no están fuera de nosotros, sino que nos comprometen desde nuestro ser más íntimo. Un misterio pone en juego todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo el modo en que nosotros vivimos. Los problemas que aborda la filosofía se caracterizan por ser misterios porque no tienen ni tendrán nunca probablemente una respuesta concluyente al modo que podría tener la pregunta de cómo podemos curar el coronavirus. Problemas como la libertad, el origen del mal, el bien, la justicia, el bien común, la trascendencia, la existencia de una vida después de la muerte, son todos asuntos que además de no tener una respuesta concluyente, nos comprometen desde nuestro ser más íntimo. Es lo que en definitiva somos, lo que podemos ser, lo que podríamos ser. Y frente a estos misterios no hay ninguna metodología y ningún instrumental que sea capaz de dar una respuesta final y concluyente. Por supuesto que esta es la visión particular de un filósofo, Gabriel Marcel, pero podemos encontrar una sintonía en esa misma distinción, en este mismo pensamiento, en otro filósofo muy diferente, británico, muy próximo al mundo de las ciencias, que nada tiene de existencialista ni de cristiano, el filósofo Bertrand Russell, de quien escucharemos una opinión en sus propias palabras, en una entrevista realizada hace hartas décadas ya. Vamos con ese fragmento de la entrevista. Lord Russell, what is philosophy? Well, that's a very controversial question. I think no two philosophers will give you the same answer. My own view would be that philosophy consists of speculations about matters where exact knowledge is not yet possible. But that will only be my answer, not anybody else's. What's the difference between philosophy and science? Well, roughly you'd say science is what we know and philosophy is what we don't know. That's a simple definition. And for that reason, Christians are perpetually passing over from philosophy into science as knowledge advances. When something is established and discovered, it ceases to be philosophy and becomes science. Yes. And all sorts of questions that used to be labeled philosophy are no longer so labeled. What good is philosophy? I think philosophy has two uses, really. One of them is to keep alive speculation about things that are not yet amenable to scientific knowledge.
After all, scientific knowledge covers a very small part of the things that interest mankind and ought to interest them. There are a great many things of immense interest, about which science, at present at any rate, has nothing to say. And I don't want people's imaginations to be limited and enclosed within what can be now known. And I think to enlarge your imaginative purview of the world into the hypothetical realm is one of the uses of philosophy. But there's another use which I think is equally important, which is to show that there are things we thought we knew and don't know. On the one hand, to keep us thinking about things that we may come to know, and on the other hand, to keep us modestly aware of how much that seemed like knowledge isn't knowledge. Could you give some illustrations of the sort of subject which have been speculated about and then produce some material result later? Yes, it's quite easy to do so, especially from Greek philosophy. The Greeks invented a whole lot of hypotheses which turned out valuable later, but which in their day couldn't be tested. Take, for example, the atomic hypothesis. Democritus invented the atomic hypothesis that matter consists of little atoms. And after about 2,000 years, rather more than that, it turned out that this was the right scientific view. But in his day, it was merely a suggestion. Now, in this way, philosophy, in a sense, becomes a kind of servant of science. Well, that's part of it. But, of course, it isn't only a servant of science, because there are a number of things that science can't deal with. All questions of values, for example. Science won't tell you what is good and what is bad. Pues bien, considero que tanto la perspectiva de Bertrand Russell como la de Gabriel Marcel contribuyen a formarnos una idea bastante completa acerca de no solamente cuáles son las diferencias que se dan entre la filosofía y las ciencias, sino que ante todo cuál es la dignidad de cada uno de estos saberes. La filosofía y las ciencias tienen sus propios ámbitos de saber y respetándose mutuamente en sus límites, en su metodología y en sus criterios, es posible un diálogo entre ambas dimensiones del conocimiento. Por último, la filosofía es un quehacer libertario, con lo cual no quiero señalar una doctrina política en particular, sino señalar más bien esto: la filosofía persigue que todos y cada uno de nosotros seamos libres. Idealmente en la práctica, pero ante todo en el pensamiento, ser libres de incubar cada uno de nosotros nuestras propias ideas y nuestros propios pensamientos para vivir en nuestros propios términos esta existencia que nos ha tocado. Y es a eso a lo que los invito también. Sean libres. Muy bien, chicos, hasta aquí queda esta clase. Durante esta sesión hemos tratado de comprender un poco más de qué se trata la filosofía, tratando de entender de dónde viene el concepto mismo de filosofía, cuál es su origen, y hacer una distinción entre esta modalidad de saber y las ciencias. Por supuesto que hay otras relaciones que establece la filosofía con otras disciplinas, con la literatura, con la religión, pero dejaremos eso para otro momento. Espero que esta clase haya sido de su interés y espero verlos en un próximo capítulo. Los invito a revisar la actividad complementaria que acompaña a esta clase, que como siempre es una lectura para que ustedes puedan enriquecer un poco la visión de las cosas que estamos conversando, y los espero la próxima semana para una nueva clase de filosofía interactiva en línea. Soy Patricio González, su profesor de filosofía, y aquí desde Peyúguin, mirando a Puerto Montt, y con mi asistente pequeño que me está ayudando acá, les dejo un gran saludo y nos vemos en un próximo capítulo en una próxima semana. Que estén muy bien, adiós.